semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Bienvenidos, caminantes, al sendero de brujos y filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. Que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Editado por la Universidad Pedagógica Nacional de México. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Mayo de 1992. Hoy te presentamos el capítulo número 3. El cuerpo. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Gracias por tu sintonía. Don Juan afirma que dentro de todo hombre hay un gigantesco y oscuro lago de conocimiento silencioso. ¿Qué significa ese dentro? ¿Dentro de qué? ¿No será dentro del cuerpo? El lago es gigantesco y oscuro. ¿Por qué oscuro? En el sur argentino, los lagos son tan profundos que a cierta hora de la tarde se oscurecen y se tornan casi negros. Cuando no hay viento, su superficie es tan calma que parece sólida, espesa. Solo al mirar de muy cerca adivinamos su profundidad y entonces es difícil retirar la mirada, atraída por su magnetismo abismal. Don Juan señala que en el hombre aún queda un fragmento de conocimiento silencioso. No es un sinsentido afirmar que ese fragmento es el cuerpo, nuestro cuerpo. Las enseñanzas de Don Juan lo confirman repetidas veces. Lo poco que el hombre vislumbra acerca de su antigua conexión con la fuente de todo es lo que aún conserva de conexión con su cuerpo. Nietzsche lo dice así. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, hermano mío, a la que llamas espíritu, un pequeño instrumento y un pequeño juguete de tu gran razón. Dices yo, y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa cosa más grande aún en la que tú no quieres creer, tu cuerpo y su gran razón, esa no dice yo, pero hace yo. Detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio desconocido. Llámase sí mismo. En tu cuerpo habita. Es tu cuerpo. Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría. Tu sí mismo se ríe de tu yo y de sus orgullosos saltos. ¿Qué son para mí esos saltos y esos vuelos del pensamiento? Se dice. Un rodeo hacia mi meta. Yo soy las andaderas del yo y un apuntador de sus conceptos.
Así habló Zaratustra, de los despreciadores del cuerpo. Fin de la cita. La tradición filosófica occidental tiene un sello platónico, sobre todo a través de la vía del cristianismo. Nietzsche fue quizá quien más claramente mostró esto. El cuerpo humano ha sido uno de los lugares donde este sello se mostró más fuerte y duradero. En el diálogo Fedón, el cuerpo es llamado tumba del alma. Nietzsche, desocultador del platonismo contenido dentro del cristianismo, revaloriza esta vida. Para él, la única vida, y por lo tanto, también el cuerpo. El cuerpo ha sido maltratado durante 2 milenios por ser el asiento del pecado de la carne, la concupiscencia. No estamos aún totalmente libres de la impronta de ese anatema. Nota al pie. Por ejemplo, Gabriel Marcel, pensador francés contemporáneo, cristiano, en su ensayo Decadencia de la sabiduría, desconfiaba aún de que pudiese haber una sabiduría del cuerpo. Fin de la nota. Cuya forma más diplomática de manifestarse fue por la vía indirecta de sobrevaloración del intelecto. Mente y cuerpo. Dos sustancias diferentes, cada una con características esenciales propias, según Descartes. Dualismo desigual, ya que mente y cuerpo no poseían el mismo valor. Lo corpóreo, en esta línea de pensamiento, fue siempre engañoso, siempre una sustancia de segunda. Contra esto se revela la furia genial de Nietzsche. Ve el daño que ha causado tal interpretación. Su crítica apunta primero al dualismo que desvaloriza este mundo en función de un trasmundo, y luego se dirige a la desigualdad mencionada dentro del dualismo. Devuelve al cuerpo los honores que le eran debidos. Somos cuerpo. Decir nuestro equivale a afirmar tácitamente algo diferente del cuerpo y dueño de él. Claro que Nietzsche se tiene que valer del lenguaje y por eso no puede evitar decir tu cuerpo o tu sí mismo. Exalta el cuerpo. También lo llama soberano poderoso y sabio desconocido, como la instancia más sagrada, más profunda, más sabia. El gigantesco y oscuro lago mencionado por Don Juan, quizá. Múltiples veces le señala Don Juan a su practicante que él le habla a su cuerpo, que le enseña directamente a su cuerpo. En el volumen titulado Castaneda a examen, publicado en inglés en 1976 y que contiene una serie de ensayos sobre los 4 primeros libros de Carlos Castaneda, este le refiere a su interlocutor, Sam Keen, la lucha que tuvo que entablar con su racionalidad. Castaneda le relata que su cuerpo estuvo a punto de sucumbir hasta que en una última batalla su razón comenzó a ocupar su propio sitio como instrumento del cuerpo. Son palabras de Castaneda, y agrega que el cuerpo tiene una voluntad propia o que la voluntad es la voz del cuerpo. Don Juan expresaba sus enseñanzas en forma dramática, dice Castaneda, porque su intelecto podía rechazar el mundo de la brujería por insensato, pero su cuerpo se sentía atraído por ese mismo mundo. Y una vez que el cuerpo se hacía cargo de una situación, se establecía un nuevo y saludable orden. Frente a la interpretación platónica del cuerpo como cárcel del alma, Don Juan reivindica el cuerpo como gran razón nietzscheana. La percepción es un fenómeno total que involucra el artificial dualismo cuerpo-alma. Se percibe con la totalidad
mente-cuerpo, por no encontrar otra forma de expresión. Si por metafísica entendemos el dualismo que en los albores de Occidente tuvo por cumbre a Platón, Don Juan no supera tal metafísica. Para ello, debería pertenecer a la tradición filosófica occidental, sino que la soslaya, pues solo se trata de física. Sería muy escandaloso decir que la única superación posible de la metafísica consista en atenerse a la física. Castaneda afirma que una noche se dio cuenta de que veía, en el sentido peculiar que los brujos le dan al ver, y por eso se subraya, y que era su cuerpo el que se había dado cuenta, pues había aprendido que somos seres luminosos. En esa misma oportunidad, don Genaro le demuestra que somos un sentir y que lo que llamamos cuerpo es un manojo de fibras luminosas. Se presenta aquí un doble aspecto de la cuestión. No solo es el cuerpo el que ve y aprende de manera directa, sino que se percibe a sí mismo como fibras luminosas conscientes. Otra vez, don Juan le informa a su practicante que su continuo retornar a buscarlo, a don Juan, se daba porque su cuerpo era quien quería volver a verlo, pues había aprendido cosas de las cuales quizá ni él era consciente, que era su cuerpo el que sabía que iba a morir. Aunque Carlos jamás pensase en ello y que, en ese momento, su cuerpo necesitaba sustos porque le gustaban y necesitaba oscuridad y viento a la vez que ardían deseos de tener poder personal. Por eso había vuelto a buscar a don Juan. Sabía que él podía proporcionarle lo que buscaba. Así es como don Juan llega a decir algo que a nosotros nos resulta extraño. Cuando uno hace algo con la gente, debería preocuparse de presentar el caso a sus cuerpos. Don Genaro le había dicho a Carlos que somos un sentir. Ahora es don Juan quien declara que el mundo es un sentir y que este sentir surge del cuerpo y de sus no haceres. El no hacer del cuerpo es un hacer contrario al habitual. El subrayado del no hacer y el guión, que son del autor, indican que no es simplemente un no hacer o un no hacer nada, sino que es un específico hacer diferente del cotidiano. Al mirar un árbol, no mirar las hojas, si eso es lo que solemos hacer, y en cambio, mirar el espacio entre ellas y la sombra que proyectan. Enseña don Juan que el secreto de un cuerpo fuerte radica en lo que no hace. El cuerpo debe estar perfecto porque es él el que percibe el mundo como sentir. En el hombre común, la razón lucha con el cuerpo. Una de las hazañas del hombre de conocimiento es que, hablando dualísticamente, armoniza mente y cuerpo. Quizá sea Nietzsche el único filósofo moderno a quien le cuadre, en cierto modo, el título de hombre de conocimiento. Y uno de los motivos para ello es su visión del cuerpo como abismo de sabiduría. Con respecto a este tema, don Juan y Nietzsche se hubieran avalado el uno al otro, pero, a pesar de su cercanía al conocimiento silencioso, y si bien no escribe en absoluto para el intelecto, sino para el hombre total, Nietzsche da qué pensar y no da qué moverse, por así decirlo. Como pensador y genio literario, su fuerza es muchas veces más sentida que comprendida, y sus sentencias, aforismos y expresiones
parecen llegar de modo directo al cuerpo, pero aún así, nuestro cuerpo solo se modificará en la medida en que haya sufrido el impacto de su expresión y de sus ideas. En los filósofos en general, incluido por supuesto Marx, lo menciono especialmente por su determinación de transformar el mundo. La praxis comienza siempre por una idea, por un pensamiento, como corresponde al sitio de la razón, comentaría don Juan. El mismo Nietzsche expresa que los pensamientos que transforman el mundo caminan con pies de paloma. Esto es, que aún para él, son los pensamientos los que transforman el mundo. El lugar de Nietzsche, en términos de don Juan, había sido el sitio de la razón. Las enseñanzas de don Juan aparecen como el complemento, el peso que puede equilibrar el hiperdesarrollo intelectual occidental. En este sentido se aproximan a Oriente, donde, hablando de modo general, una forma de vida puede ser incorporada, incluidos sus valores más caros, o precisamente ellos, a través de un aprendizaje práctico como el del yoga o de un arte marcial. Occidente invadió Oriente y se instaló hegemónicamente en el planeta a través de su ciencia técnica. La invasión occidental fue intelectual, mientras que Oriente realizó la contraola invasora a través de lo que se da en llamar su espiritualidad, pero sobre todo por medio de sus técnicas corporales que producen armonía y paz en el hombre. Las enseñanzas de don Juan constituyen un sistema riquísimo y complejo de prácticas, tanto mentales como corporales. No hay otro modo de hablar, en las cuales el cuerpo está tomado en el sentido amplio de la gran razón nietzscheana, como cuerpo-espíritu o cuerpo-mente totales. Es un caso inédito en Occidente, que significa la posibilidad de equilibrar la hipertrofia racional. El proyecto moderno del hombre europeo, que fue el que sustentó la conquista de América, portaba entre sus premisas tácitas un olvido del cuerpo en aras de la sobrevaloración de la mente. Impronta platónica en el pensamiento cartesiano. En la India se postuló hace milenios que el pensamiento es tan material como el cuerpo, y el milesio presocrático Anaxímenes también lo afirma al sostener que todo era aire, neuma, y que las diferencias se debían a su rarificación o condensación. En tierras mexicanas se conocía la sabiduría del cuerpo y la necesidad que tiene el hombre de estar conectado con él a través de su sentir. Con el tiempo habría de sobrevenir una nueva estocada al sentir, a través de la idea kantiana del deber moral. Solo es moral un acto hecho por deber, y será tanto más moral cuanto más fuertemente contradiga el sentir. Arduo camino debe remontar el hombre para recuperar su sentir. Un llamado de atención llega desde tierras mexicanas, siempre que se lo quiera escuchar. ¿Cómo habla el cuerpo? ¿Por un dolor? ¿Por un placer? ¿Por una tensión? ¿Por una depresión? ¿Por una ansiedad? ¿Por una angustia? ¿Por una descarga de adrenalina? ¿Por un escozor en la médula? ¿Por un rubor? ¿Por un llanto o por una lágrima? ¿Por una cosquilla o por un entumecimiento? ¿Por un vómito? ¿Por una confusión? ¿Por un deseo de soledad
o de sociabilidad. Solo resta escuchar, como hizo el nahual Elías cuando tuvo que salvar de la muerte a su futuro practicante, el actor Julián. No reflexionó. Llegó con toda la calma al lado del moribundo e hizo lo primero que su cuerpo, no su mente, le ordenaba. Golpeó el punto de encaje del actor para hacerlo entrar en un estado de conciencia acrecentada. Lo golpeó frenéticamente una y otra vez. Ayudado por la fuerza misma de la muerte, los golpes del nahual movieron el punto de encaje del actor hasta el sitio donde la muerte no cuenta, y allí el hombre cesó de morir. Cita de El conocimiento silencioso, página 44. He plantado una semilla aquí dentro en mi interior. Brote verde de la vida y creación. Eso fue el capítulo número 3, El cuerpo, del libro Brujos y filósofos. Acercamientos entre Castaneda, Nietzsche y Heidegger. Que propuso mi corazón. Cada paso, cada empeño, como una flor. Escrito por Rosa Cole. Agradecemos tu sintonía. Estamos transmitiendo energía fina desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Agradecemos la letra y el canto que se alza desde la gran Argentina. Cuanto más camino, menos sé. Cuanto más me siento, puedo ver. Transitando el misterio sobre esta tercera roca del sol.